Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Ok, seguimos entonces en la serie de Timoteo. Una de las ventajas de la predicación expositiva, es decir, de agarrar un libro y agarrarlo pasaje por pasaje, es que entendemos el argumento del libro en general, entendemos en el contexto del pasaje del libro qué es lo que significa un pasaje. La desventaja es que vemos pasajes que tal vez nos incomodan, pero te aseguro que nos incomodan porque no sabemos muy claramente lo que significa. Entonces, antes de rechazar lo que te voy a decir, o antes de, no sé, de ya cerrarte y ¿qué onda? ¿Qué es esto? Esto ya es súper así machista, anticuado. Dame la oportunidad de poder explicarte lo que significa el pasaje en el contexto. Hay un dicho muy cierto en el estudio de la Biblia, en el cristianismo, y es: un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Sale? Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, y ese es para todos. Agarramos un pasaje, un versículo, sin ver tal vez lo que hay delante o hay atrás. Entendemos ese versículo como Dios no nos los da a entender y lo tratamos de aplicar a nuestras vidas sin sensatamente entender lo que ese versículo significa. ¿Sale? Entonces, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y entonces, si pudieras pensar en una palabra en este pasaje, Pablo está pensando acerca del orden. Hace tiempo estaba recién casado con Rebeca. Nos pasamos a un apartamento bien pequeño y yo tengo una adicción a libros. Oren por mí, amigos. A Rebeca llegó el punto en ese momento donde ya era vivir juntos, donde se dio cuenta de la gravedad de mi problema, y yo tenía libros donde ya no sabía dónde ponerlos, y apenas era uno de mis primeros trabajos, entonces estaba súper emocionado de poder tal vez comprar mis cosas, así las primeras que podía, y se me ocurrió, bueno, pues una de mis primeras compras va a ser un librero. ¿Quién piensa en comprar un librero como sus primeras compras? Ñoñísimo, lo sé, pero para mí me emocionaba. Entonces empezaba a ver libreros de caoba, de, no sé, pino canadiense o lo que sea, pero ya después
viendo mi realidad, me compré uno de esos de madera comprimida, que los puedes tú ensamblar, que ni siquiera utilizan tornillos, ¿va? Entonces nada más son como unos palitos de madera que los pones ahí con pegamento, y ya que los pones, pues ya no se mueven, ya ahí queda. No podía aguantar mucho peso, pero era lo único que podía comprar, entonces lo compré. Era café oscuro, todavía me acuerdo, olía no a madera, olía a madera comprimida, tal vez como a jaula de hámster, pero no me importaba, era mi libro, era mi librero, era donde yo iba a tener mis libros. Había una señal bien grande en la parte de enfrente de las tablas de madera comprimida, y era: precaución, ármese con 2 personas. Y entonces eso era lo más grande que veías, era más grande que el nombre de la marca, era más grande que las instrucciones, y era: peligro, precaución, ármese con 2 personas. Peligro de lesiones en la espalda, peligro de romper el material, peligro de todo. Y entonces, como buen mexicano, lo leí y dije, nah, y lo empecé a hacer, ¿sale? Entonces Rebeca me dice: mira, son 2 personas, está pesado, avísale a un amigo y que te ayude a hacerlo. Entonces soy mexicano, no lo puedo evitar, no leí las instrucciones y lo traté de hacer. Entonces lo empiezo a hacer, y una de las partes importantes de hacerlo 2 personas era que no utilizaba clavos. Tenía que estar las tablas que iban a soportar los libros, tenían que estar bien niveladas, y entonces una persona tenía que agarrar un lado derecho, el otro izquierdo, eran 2 tablas largas. Entonces ya que estaban bien niveladas, tenías que utilizar un nivel, y entonces ya que estaban bien niveladas, ponías los palitos, el pegamento, te tenías que esperar ahí, no sé, unos 2 minutos para que secara, y entonces te asegurabas que las tablas estaban bien firmes, ¿no? Entonces, si me hubieras visto, yo con una mano estaba tratando de poner pegamento en un lado, pegamento en el otro. No, sorpresa, terminó mi librero una porquería, una reverenda porquería. Todo el tiempo que estuvimos en ese apartamento lo atesoré muchísimo, pero mis libros se me iban de un lado y no podía poner muchos porque se me pandió la madera comprimida, porque lo puse mal. Ahora, no leí las instrucciones, no seguí el orden que debería de seguir, y sufrí las consecuencias de ese librero. Sufrí las consecuencias cada vez que veía ese librero pandeado, torcido. Era un recordatorio para mí que no hice lo que sabía que debería de hacer, que las instrucciones que estaban allí eran para mi bien, no eran para aguar la fiesta, no eran para amargar mi existencia, eran para asegurarse que no me lastimara y que el librero quedara bien. Pablo aquí está interesado en el orden de las cosas, y si puedes pensar en esta palabra a lo largo de este pasaje, es orden. Las cosas fuera de orden no sirven. Y entonces Pablo empieza a hablar, ¿te acuerdas al principio del capítulo 2 del orden de los servicios? En el capítulo 1 Pablo empieza a describir el tipo de herejía, el falso evangelio que se estaba predicando. ¿Se acuerdan? Eso es en el capítulo 1. Pablo manda a Timoteo a defender la fe. En el capítulo 1, en la primera parte, entonces Pablo dice: este es el verdadero evangelio, este es el falso evangelio. El falso evangelio es el que no sigue orden. Primero hay esfuerzo para después ganarte la gracia. Pablo dice: no, el verdadero orden es gracia, y esa gracia te impulsa a esfuerzo, pero como consecuencia de la gracia. Pablo está tratando de ordenar las cosas, ¿sale? Pablo está tratando en el capítulo 2 de ordenar las cosas en el servicio. Pablo incluso anima a la iglesia a orar por sus líderes. ¿Te acuerdas que vimos entonces que el problema de México no era esencialmente un partido político solamente, sino también el cristiano que tiene los recursos y no los utiliza? Pablo está tratando de poner orden a la iglesia. Y algo importante que debemos de entender es el contexto en el que Pablo está hablando. Es el año 62, 64, están en Éfeso. El templo de Artemis era una de las 7 maravillas del mundo.
Eso es bien importante entender cuando estás leyendo la epístola de Efesios, primera, segunda de Timoteo. Sale dónde está Pablo escribiendo, a dónde manda Timoteo. El templo de Artemis era una de las 7 maravillas del mundo. La gente viajaba para ver a este templo. Y entonces este templo era un culto a la feminidad, a la fertilidad, a la seguridad del género femenino. De hecho, incluso se acuerdan en Hechos 19, hubo ahí un revuelto porque Pablo empieza a predicar el evangelio. Había pérdidas económicas porque la gente dejaba de comprar las estatuillas de Artemis. De hecho, las estatuillas de Artemis eran una mujer, un ídolo de una mujer pequeño, y tenía senos por todas partes como símbolo de su feminidad, como símbolo de su fertilidad, como símbolo de su poder de mujer. Entonces, esta religión prometía seguridad, prometía libertad, prometía deshacerse de los parámetros sociales que se estaban viviendo en ese entonces. No solo eso, sino que se empezaba a hablar de la nueva mujer romana. Y no es muy diferente, y lo vimos la primera vez que hablamos de esto, no es muy diferente a un feminismo radical. Entonces la mujer estaba tratando de emanciparse, liberarse de la opresión que muchas veces estaba viviendo, y entonces estaban tratando de liberar económicamente, socialmente, moralmente. Y entonces los eslogans que ves, por ejemplo, hoy es mi cuerpo, es mi decisión, mi vestimenta no es una invitación, no es sinceramente algo nuevo, es algo que se estaba viviendo en esa ciudad. Era un movimiento social, muchas veces intelectual, muchas veces religioso en cuanto a la mujer, la emancipación social, moral, religiosa de la mujer. Pablo está en este contexto y parte de esa religión está influenciando la iglesia de Éfeso, ¿sale? Pablo está tratando de explicarles cuál es la fe cristiana y cómo se debería de reflejar en la iglesia. No solo eso, sino que ese es un reflejo, la religión de Artemis, el feminismo radical, la emancipación moral, religiosa de un género cual sea, ya sea hombre o mujer. Te diría que es fuera de orden con lo que pasa incluso en el contexto bíblico que vemos en Génesis 1. Y eso también es importante entenderlo porque Pablo va a hacer referencia de Génesis. Al final del pasaje, Pablo va a hacer referencia de Génesis 1, 3, y entonces es importante entender lo que pasa. De forma rápida, déjate cuento. Génesis 1, Dios crea todo para su gloria, todo lo crea perfecto, y entonces en el 6º día Dios crea al hombre. En los otros días crea toda la creación, los animales. En el 6º día Dios crea al hombre. Y entonces, si te imaginas, ahí el hombre está en la naturaleza, Dios le ordena que nombre a todos los animales. Y algo interesante que vemos es que Dios dice que esto no está bien. No está bien que el hombre esté solo. Si tienes tiempo, después ahí regresa a Génesis 1, 2, 3, ¿sale? Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces le crea, dice, una ayuda idónea. Una ayuda idónea no es algo inferior, no es algo de segunda clase. Ayuda es una palabra que se utilizaba, por ejemplo, cuando Dios es la ayuda de Israel, significaba un brazo fuerte, algo que el hombre necesitaba. Entonces fíjate que desde el principio se está describiendo al hombre en necesidad de algo, no porque el hombre es superior, sino porque el hombre necesita eso, ¿sale? Entonces se crea al hombre y a la mujer para la gloria de Dios, y entonces Dios dice, finalmente esto es perfecto, esto es muy bueno, y entonces se dice que el hombre y la mujer reflejan la imagen de Dios. Es algo importante de notar que es el hombre y es la mujer que reflejan la imagen de Dios. No es el hombre solamente, no es la mujer solamente. Si el hombre por sí mismo trata de reflejar la imagen de Dios, es una imagen incompleta. Si la mujer por sí sola trata de reflejar la imagen de Dios, es una imagen incompleta. Ahora, el machismo, que muchas veces se ve en Latinoamérica, en México, es un énfasis al hombre. Es una imagen incompleta de la imagen de Dios. El feminismo radical que se ve en este tipo de religión, Artemis, en la liberación, emancipación social, moral de la mujer, también es una imagen incompleta de la mujer. Entonces Pablo está tratando de regresar al orden. Vamos a ver ahí qué consecuencias tiene esto, pero te diría que la religión de Artemis era un énfasis en la feminidad, olvidándose de
el hombre, de hecho, se ponía como figura primordial, se aconsejaba no casarte, se aconsejaba no tener hijos, porque el punto principal de la mujer era liberarte económicamente, socialmente, no necesitabas al hombre. Y entonces Pablo está describiendo este pasaje en ese contexto. Fíjate entonces Génesis 3, ¿te acuerdas que es el hombre y la mujer juntos? Desobedecen a Dios, no confían en la voluntad de Dios, prefieren hacer su voluntad, y entonces en teología se llama la caída de la humanidad. Es donde entonces la humanidad, el hombre y la mujer rechazan el plan de Dios, empiezan a hacer su voluntad, Dios los saca del Edén, y entonces ahí la imagen de Dios, el imago Dei, se fractura. Entonces ahí es cuando, fíjate lo que dice en Génesis 3:16, le dice a la mujer: multiplicaré tus dolores de parto. Algo interesante es que Eva significa vida. Eso es lo que significa Eva, vida. Y entonces dice: tú, Eva, tu vida, multiplicaré tus dolores de parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Todo se revuelve, todo se sale de orden. Entonces la mujer, que se supone es que debe de dar vida, ahora si lo da, lo va a dar con dolor. Piensa en esto: antes no había epidural, antes no había antisépticos, antes no había lo que tenemos ahora. Hay descripciones desgarradoras en cuanto a dar luz en ese entonces. Muchas veces la gente vivía con diferentes limitaciones físicas graves después de dar a luz el primer hijo, el segundo hijo, si es que los hijos sobrevivían. Ahora fíjate, está el Edén, está todo perfecto, juntos son la imagen de Dios, uno no es más que el otro, los dos se necesitan, los dos reflejan la imagen de Dios. Al hombre, Adán significa tierra, al hombre dice: entonces tú trabajarás la tierra con dolor, con sudor, regresarás a la tierra porque tierra eres, lodo eres, al lodo regresarás. Todo empieza a ser como no debe de ser. Fíjate lo que dice a la mujer en Génesis 3:16: desearás a tu marido, o sea, desearás dominar a tu marido y él te dominará. Ahora, esto es algo que Dios está diciendo a consecuencia de la caída. Desearás dominar a tu marido y él te dominará. Y entonces, en vez de ser una imagen de Dios juntos, el hombre sirviendo a la mujer sirviendo al hombre, el hombre amando a la mujer amando al hombre, el hombre sirviendo a la mujer sirviendo al hombre. Ahora entonces empieza la mujer deseando de enseñorear al hombre, el hombre tratando de enseñorear a la mujer, el hombre abusando de ser hombre, la mujer tratando de usurpar al hombre. Vamos a ir viendo lo que significa en la vida práctica de cada uno de nosotros. Pero todo eso, Pablo te va a estar apuntando a Génesis 3, Romanos 8:22. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice que la creación misma gime? La creación gime esperando la renovación de las cosas. Cada vez que me levanto a las 6 de la mañana, porque uno de mis hijos se despertó, lo primero que hago es, me duele todo y no hice absolutamente nada. Estoy gimiendo, son las 6 de la mañana y estoy gimiendo. Pablo dice: la creación gime, todo gime. El terremoto que acaba de pasar en México, la naturaleza gime esperando la redención. Y entonces todo es consecuencia de Génesis 3. ¿No te ha pasado que estás platicando con el sexo opuesto y hay veces que de plano sinceramente no sabes lo que está tratando de comunicar? Y cuando tú explicas algo, tú tienes tus puntos claros, precisos. Conclusión A, conclusión B, conclusión C, no hay pierde, según tú, y la otra persona no te entiende, y la otra persona trata de bajártelo de pechito, y tú no entiendes. Te diría que es consecuencia de lo que vemos en Génesis 3. Era el hombre sirviendo a la mujer, reflejando el amor de Dios. ¿Te acuerdas Efesios 5? Es el evangelio, es Pablo apuntando esto otra vez a Génesis 1. Y entonces el hombre amará a su mujer, amará a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el hombre, ese es el llamado del hombre, ese es el imago Dei del hombre, esa es la imagen, el llamado del hombre. Y entonces vemos este contexto de Artemis, de la religión, un feminismo por un lado, un machismo por el otro. Vamos a ir viendo el machismo también. Y
Y entonces Pablo está tratando de decir el orden es importante, si se sale de orden no va a servir. Y empieza a darte o sigue dándote el orden de la iglesia. Y entonces en el versículo 8 dice, quiero pues, el versículo 8 del capítulo 2 de Timoteo, quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Entonces Pablo no está prescribiendo una posición física que si vas a orar debes de alzar las manos. Era un simbolismo, un judaísmo, una expresión de pureza. Y entonces está llamando al hombre, si vas a orar, ora con tu conciencia limpia. ¿Te acuerdas cuando Pedro incluso le dice a los esposos, trata a tu esposa como vasos frágiles, no porque las esposas son frágiles, trátalas como brazos frágiles, sírvele a tu mujer para que tus oraciones no sean estorbadas o para que Dios te escuche. Eso le dice al hombre. Pablo le está hablando a los hombres, pues quiero que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo, con pureza de corazón, sin enojos ni contienda. No es una posición física. El hombre que ora, si va a orar efectivamente a Dios, debe de reflejar la obra del Evangelio en sus corazones. Hombres, ¿estamos reflejando el Evangelio en nuestros corazones? ¿Estamos pretendiendo que Dios nos escucha cuando no tratamos, si estás casado, a tu esposa como debes de tratarla? Si tienes hermanas, si tienes hijas. Quiero que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contienda. ¿Te acuerdas la referencia que hizo en el primer capítulo? Estos falsos maestros provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios. Son iracundos, no tienen paciencia, no tienen amor. Si vas a orar a Dios, si pretendes que Dios te escuche, estás orando con una conciencia limpia, con un corazón limpio. Puedes orar con tus manos abiertas figurativamente. No tengo nada que esconder, estoy a cuentas con Dios. O tienes broncas con tu esposa y oras a Dios y después dices, Dios, ¿por qué no me contestas si no me merezco esto? Dios, me estás castigando. Fíjate lo que le dice al hombre. Hombre, ora con las manos, levantando las manos al cielo, con pureza de corazón. Las cosas están fuera de orden. Cuando las cosas están fuera de orden no sirven. En el versículo 9 al versículo 10, recuerda el contexto. Hay feminismo, hay una idea de emancipación moral de la mujer. Es mi cuerpo, es mi decisión, mi vestimenta no es una invitación. Está exactamente eso en la iglesia. Y entonces Pablo dice en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. Versículo 10, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Algo interesante, fíjate, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan. Literalmente la palabra es cosmeo. Cosmeo, ¿te suena algo cosmético? Pablo está diciendo que se adornen, es lo que significa que se adornen. Hay iglesias que te diría no entienden el pasaje, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto y prohíben a mujeres utilizar maquillaje, arreglarse el cabello, pintarse, incluso arbitrariamente piensan que tal vez una falda es más piadoso que un pantalón, o si es una falda que sea en el tobillo. Fíjate que Pablo va más allá y dice en cuanto a las mujeres, quiero que se adornen, quiero que se vistan, que se preparen con modestia y recato. Entonces fíjate, Pablo te está diciendo arréglate. Pablo te está diciendo disfruta de ser mujer. Pablo te está diciendo, si te pintas, píntate para la gloria de Dios. Píntate, vete bonita, prepárate. Pero fíjate lo que te dice, con modestia y recato. Literalmente decoro, que cause admiración. Que cause admiración.
Irónicamente, las feministas que se tratan de emancipar moralmente de la sociedad se visten de tal forma que empiezan a ser objeto más que causar admiración. Fíjate, Pablo te está diciendo, no te prescribe el color del cosmético, no te prescribe el color de la falda, lo largo de la falda, si son pantalones, si no son pantalones. Pablo te está diciendo con modestia y recato, que cause admiración. Con modestia, digno de respeto. Y entonces mi vestimenta no es una invitación, no será una invitación porque el hombre no tiene derecho a tocarte jamás, vistas lo que vistas, pero puede reflejar una inmadurez en tu corazón que quiere ser el centro de la atención. Pablo está diciendo, si vienes a adorar a Dios, deja que Él sea el objeto de adoración, deja que Él sea el objeto de alabanza. No es una invitación, pero puede ser señal de egocentrismo. Mi cuerpo es mi decisión. La cristiana dice, no es mi cuerpo y no es mi decisión. Le pertenezco a Cristo. Mi cuerpo le pertenece a Cristo, mis decisiones son impulsadas por Cristo. Pablo es precisamente lo que está diciendo. Quiero que pongas atención que no está prescribiendo religiosidad en cuanto a detalles culturales. Pablo está diciendo, si te vistes, si te pintas, píntate. Vístete bien, bonita, con modestia, con recato. En el versículo 10, las que se adornen más bien con buenas obras, que corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Algo interesante que se hacía, las mujeres se hacían unos peinados así súper espectaculares y se los hilaban con oro y con perlas. Y eso era una clase de distinción social. Literalmente dice que no se hagan trenzas, y esa palabra está haciendo referencia a ese tipo de trenzados con oro y con perlas. No dice que las mujeres no se hagan trenzas. Si alguien viene aquí con trenzas, deshágaselas por favor. Pablo está diciendo, literalmente en este contexto, era sin pretensión, sin tratar de distinguir entre clases o no. No tienes que comprar en la Fayuca algo que diga Chanel para sentirte más adorada, más hermosa, más aceptada delante de Dios. Incluso si puedo salirme un poco aquí, le puedo hablar a los hombres. Tampoco necesitas comprar algo que diga Mike en vez de Nike para sentirte más aceptado, más hombre. No tienes tal vez que tener, si tienes un Suru ya traqueteado, le pones ahí Mercedes, ¿no? Y la gente en serio que la gente lo ve, me ha pasado, ve, y digo, ay, me confundí, creo que fue un Mercedes. Pero no, es un Suru oxidado. Pablo es lo que está diciendo. No trates de hacer distinción social, no trates de llamar la atención. Y en este contexto era una vestimenta demasiado provocativa, con la intención explícita de llamar ese tipo de atención. Sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. ¿Te acuerdas de Proverbios 31:30? Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sí, tengo 2 hijos y una de mis pesares en este momento es empiezo a orar por ellos. Señor, dale sabiduría, dale ese entendimiento, que la belleza es pasajera. Señor, en tu soberanía, en tu voluntad, dales una mujer apasionada por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Te aseguro que si una mujer ama más a Dios que a su esposo, el matrimonio va a estar bien, le va a ser fiel independientemente si el hombre está ahí o no. El hombre, si ama a Dios más que a su esposa, el matrimonio va a estar bien. Te aseguro que su fidelidad va a depender de su amor a Dios, no sé de la esposa está ahí o no. No sé de la esposa tiene acceso al celular o no. Pero muchas veces en el momento nos dejamos llevar por decisiones tontas. Pensamos que si tiene cuadros, los cuadros le van a durar para siempre. Si ella tiene un cuerpo fenomenal, ese cuerpo va a durar para siempre.
Si ella tiene una personalidad súper carismática, esa personalidad va a durar para siempre. Tienes un hijo, tienes 2 hijos, tienes 3 hijos, estás desvelado y lo que cuenta es si el hombre está moldeado a la característica de Dios, si su carácter está siendo moldeado, empujado a la imagen de Dios, si la mujer está siendo moldeada a la imagen de Dios, si juntos son esa imagen de Dios, Imago Dei, Génesis 1 o 2, o son Génesis 3. No, tú cuídalo, no, yo ya hice esto, no, yo ya hice esto, pues de aquí ya me voy. La belleza en ese momento, te aseguro, no sirve absolutamente para nada, para nada. Y entonces con mis hijos, desde ahora, cuando se acuestan, esa es una de mis oraciones. Señor, dales una mujer apasionada por tu hijo. Señor, dales una mujer que devore la palabra de Dios. Señor, dales una mujer que los empuje a ser lo mejor que ellos pueden ser delante de tu gracia. Dale suficiente sabiduría para saber que la belleza es engañosa, que la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios, como corresponde a mujeres que se dicen ser discípulas de Cristo, cristianas. Te repito otra vez que Pablo no está prescribiendo color, medidas. Pablo está diciendo modestia, buenas obras. Entonces las cosas fuera de orden no sirven. Las cosas fuera de orden causan problemas. No es un énfasis en la feminidad, no es un énfasis en la masculinidad. En el versículo 11 al 14, ahí es donde nos enredamos un poco, pero quiero que me prestes atención, no me voy a tardar mucho. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Ahora, fíjate, te voy a decir lo que no significa primero, para que ya después si te pierdes, por lo menos me entiendas que esto es lo que no significa. Lo que no significa que la mujer debe de someterse totalmente al sexo masculino, a todo el sexo masculino, a cualquier hombre simplemente por el hecho de ser mujer. No es una sumisión ontológica, es decir, que por el simple hecho de ser mujer me tengo que someter a todos los hombres. No significa eso. Lo que significa la mujer, como cualquier otro cristiano hombre, debe de someterse al liderazgo de la iglesia. Lo mismo que se le demanda, que se espera al hombre. En este contexto, las mujeres estaban promoviendo un feminismo radical. Pablo les está diciendo, con respeto, sumisión al liderazgo de la iglesia, lo que significa, no significa total sumisión a todos los hombres. Lo que no significa silencio total en la iglesia o una prohibición a enseñar a cualquier hombre. Muchas iglesias lo toman así, te diría fuera de contexto. Un texto fuera de contexto se vuelve en un pretexto, ¿sale? No significa un silencio total en la iglesia para las mujeres, no significa prohibición total para enseñar a cualquier hombre. La sumisión no es ontológica, es decir, que simplemente por el hecho de ser mujer no puede enseñar nada a ningún hombre. No significa eso. Lo que sí significa que la mujer, por ser mujer, por ser creada después de Adán, que la mujer en esa esencia no puede ser pastor principal. Y te voy a explicar por qué. Fíjate cómo Pablo empieza, que debe aprender, la mujer debe aprender, literalmente debe de aprender. Le mando a aprender, a adquirir conocimiento, habilidad. Estamos en el año 62 después de Cristo. Ve lo que el Talmud de Jerusalén. Talmud es un libro que los judíos leían, ¿sale? Y esto refleja la cultura en ese entonces. Fíjate lo que se dice. Es mejor quemar el Torá que enseñarle a una mujer. Es mejor quemar el Torá que enseñarle a una mujer. Ese es un machismo, ese es un énfasis en el hombre, una imagen de Dios incompleta. Es mejor quemar el Torá que enseñarle a una mujer. Fíjate lo que Pablo te está diciendo.
que la mujer adquiera conocimiento, debe de adquirir habilidad. ¿Te acuerdas de María en Lucas 10? Cuando es encomendada por Jesús por querer aprender, por querer sentarse delante de Jesús para aprender. Cuando me dicen que Pablo, que el Nuevo Testamento es machista, misógino, sinceramente no entienden cómo se está exhortando, empujando a la mujer a hacer más de lo que ese parámetro cultural las estaba dejando ser. En la Reina Valera 60, en silencio, la mujer debe aprender, debe adquirir conocimiento con serenidad. La Reina Valera dice en silencio, literalmente es tranquilidad, una disposición humilde. Recuerda el contexto, feminismo radical. Recuerda el contexto, con disposición humilde. Es la misma palabra que se ve en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Te acuerdas? Oren para que todos vivamos en paz. Para que todos vivamos en paz. Esa es la misma palabra, para que todos vivamos en silencio. No significa un silencio audible. No significa que entonces oremos para que todos no hablemos. Significa serenidad, significa paz, tranquilidad. Pablo está diciendo, la mujer debe de aprender, debe de adquirir conocimientos, debe de estudiar. Que lo haga tranquila como todos, como el hombre dentro de la iglesia debe de hacerlo, como la mujer dentro de la iglesia debe de hacerlo. Con toda sumisión, te estoy desglosando las palabras, con toda sumisión. La mujer debe de aprender con serenidad, con toda sumisión, y es la misma palabra que se le encomienda a todos los cristianos en Hebreos 12, 9, Santiago 4, 7, Colosenses 3, 18. Es la misma palabra que se utiliza cuando Cristo se somete a la voluntad del Padre. Yo me someto a la iglesia como Cristo se somete a la iglesia. No significa que soy menos que la iglesia. La mujer con toda sumisión, ¿a quién? Te diría que es al liderazgo de la iglesia. Como cualquier otro hombre dentro de la iglesia debe de someterse al liderazgo de la iglesia. Está hablando la mujer en un contexto de revuelto social, de emancipación moral. Está diciendo la mujer debe de aprender con respeto, igual que el hombre debe de aprender con respeto. Es impropio que una mujer aprenda siendo irrespetuosa, tanto como un hombre está aprendiendo siendo irrespetuoso. ¿Sale? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y entonces fíjate lo que dice: no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. ¿Qué quieres decir, Pablo? Porque en otros pasajes de la Biblia vemos a mujeres enseñando. Vemos a mujeres enseñando en la iglesia a otros hombres. Entonces, ¿qué significa? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, perfecta, inerrante, y creemos que la Biblia no se contradice a sí misma. Entonces, si tenemos un versículo difícil de entender, debemos de entenderlo a la luz de los demás versículos. Pablo está diciendo, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Ok, pero entonces Tito 2, 3, 4 está encomendando a la mamá de Timoteo porque le enseñó la Biblia, le enseñó teología, le enseñó el Evangelio. En 2 de Timoteo 1:5, en 2 de Timoteo 3:15, está diciendo que las mujeres al revés, Tito 2:3-4 está encomendando a las mujeres porque están enseñando unos a otros en la iglesia. 2 de Timoteo 1:5 está encomendando a la mamá de Timoteo porque le enseña la Biblia. En Hechos 18-28 tienes a Priscila que le enseña teología a Apolos. Priscila es una mujer, le está enseñando teología a Apolos. Colosenses 3:16 está el mandato enseñándose unos a otros, incluidas las mujeres. Dentro de la iglesia, unos a otros se enseñan, incluidas las mujeres. Las mujeres enseñan a mujeres, las mujeres enseñan a hombres, hombres enseñan a mujeres, hombres enseñan a hombres, unos a otros. En 1 de Corintios 11 se encomienda a las mujeres a profetizar, a hablar, a enseñar. Y después, fíjate en esto, 1 Corintios 11, mujeres, háganlo. 1 Corintios 14, no se les permite hablar. En el mismo libro, ¿será que Pablo se está contradiciendo o está entendiendo
una cosa diferente a lo que pensamos. Pablo no está prohibiendo a punto así rajante que las mujeres enseñen en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que significa? Romanos 16, por ejemplo, 1:16, habla de la famosa Phoebe. Phoebe era una diaconisa prominente, una líder, una maestra dentro de la iglesia de Roma. 1 Timoteo 3:11 se encomienda a las diaconisas a servir piadosamente. O sea, hay mujeres que enseñan, hay diaconisas, hay mujeres que son líderes, que están en el liderazgo de la iglesia. Diaconisa es eso, es una líder. Entonces vemos que hay líderes, vemos que hay maestras. Entonces, ¿qué es lo que significa? Vemos a Débora, vemos a Ruth, vemos a Esther, vemos a Priscila. ¿Qué es lo que significa? Cuando dice no le permito que enseñe y ejerza autoridad, está hablando de un término que es reservado para la predicación, para lo que se está haciendo ahorita. Fíjate en 1 Timoteo 3:2, así que el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable. Dice el obispo masculino. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Los ancianos, está hablando de la oficina, del puesto de líder de predicación. Y ahora quiero que esté claro esto, que las mujeres no pueden hacer eso tanto como un hombre que no esté en el liderazgo. Vamos a ir a la otra predicación el próximo domingo, le va a tocar a los hombres cuando está describiendo cómo es que debe de lucir un líder. Si quieres ser líder, buena obra deseas, pero vas a hacer esto, debes de ser esto. Ahora, hay hombres aquí en esta iglesia que no lo pueden hacer, igual que la mujer, ¿sale? No es algo inferente solamente al sexo femenino, sino que también el hombre que no esté llamado, que no esté capacitado, no lo puede hacer. No es ontológico. No todos los hombres enseñan ni tienen autoridad. No todos los hombres enseñan ni tienen autoridad dentro de la iglesia. Ni tampoco es sumisión a todos los hombres, ni tampoco es una restricción enseñar a todos los hombres. Y entonces, fíjate, Pablo está diciendo que no puede enseñar, no puede dar esa autoridad, la predicación de la Biblia, y esa autoridad descansa en la palabra de Dios, no en el hombre. Yo, Samuel, cuando predico cada domingo, no es que yo tengo la autoridad en mí, sino que si estoy abriendo la palabra de Dios, esa autoridad es la que descansa en la palabra de Dios, no en mí. Entonces, la mujer, si estás en esta iglesia, quiero que te sientas con la libertad de aprender, de estudiar, de prepararte. Y también se te va a exigir lo mismo que a cualquier otro hombre que quiera enseñar. Si quieres enseñar, tienes todas las capacidades, tienes todas las oportunidades habidas y por haber. Vamos a ver ahorita por qué no se deja predicar la palabra de Dios como ahorita se está haciendo el pastor principal, el predicador. Vamos a ver por qué se reserva para el hombre. Pero puedes hacer absolutamente todo. Puedes enseñar, puedes discipular, puedes ser líder, puedes ser diaconisa. Y entonces es una invitación a prepararte. Es una invitación a decirte, ok, mira, una iglesia con mujeres débiles es una iglesia débil. Una iglesia con hombres débiles es una iglesia débil. Un matrimonio con una mujer teológicamente débil es un matrimonio débil. Un matrimonio con un hombre teológicamente débil es un matrimonio débil. No tienes que esperar a casarte para servir en la iglesia. No tienes que encontrar tu identidad en matrimonio o no, en soltería o no. Pablo está apuntando otra vez a esa imagen de Dios, a servir juntos, a ser corregentes. Y entonces, ¿por qué es que se limita la predicación o la oficina de pastor principal para la mujer? Y esto es lo que me deja anclado en esta posición, porque Pablo no da un argumento cultural, sino que Pablo da un argumento teológico. Y entonces dice, porque primero fue formado Adán y Eva después. Porque primero fue formado Adán y Eva después. Entonces, la sumisión o el respeto o el orden de hombre o mujer no es consecuencia de la caída, porque vemos que antes de la caída en Génesis 1 y 2, el hombre es creado primero. Al hombre se le da la responsabilidad de nombrar,
los seres vivientes, al hombre se le da la responsabilidad de nombrar a la mujer, cuando incluso después de la caída se acuerdan que Dios va y le pide cuentas al hombre, no va y le pide cuentas a Eva, incluso cuando Eva fue la que le dio el fruto que no debería de probar. Entonces fíjate que le pide cuentas al hombre, va y le pregunta al hombre: ¿qué has hecho? El hombre, fíjate incluso aquí la imagen distorsionada que tenemos de hombría. Tristemente vemos más músculos que responsabilidad y amor para servir al sexo opuesto. El hombre se desentiende de sus responsabilidades y dice: bueno, pero es que fue la mujer que me diste. Dios va y le pregunta al hombre, pero fíjate que la autoridad o el orden está en el hombre antes de la creación. Entonces la sumisión, y pienso, no sé si les espanta esta palabra sumisión, pero el respeto está antes de la caída. Está en que el hombre es responsable por el ambiente espiritual de su casa. El hombre es responsable por la condición espiritual de su familia. Y esa es responsabilidad del hombre. Te diría que ese es antes de Génesis 3. El hombre es responsable por el ambiente espiritual, el hombre es responsable por agarrar las balas, el hombre es responsable por pedir perdón, el hombre es responsable por procurar a la mujer, a sus hijos, el hombre es responsable. Ese es reflejo de la imagen de Dios. Un abuso de eso no es reflejo de la imagen de Dios, un machismo no es reflejo de la imagen de Dios, un feminismo no es reflejo de la imagen de Dios. Y entonces te acuerdas que hablé de mi librero, ¿no? ¿Crees que las instrucciones de Dios son mejores? Regresamos otra vez a Génesis 3 y Dios nos dice cuál es su voluntad. Creemos que en verdad el orden de Dios, el diseño de Dios es mejor para su gloria, o pensamos que podemos hacerlo mejor nosotros. Pensamos que mi esposo es un inepto, es pasivo. Pienso yo que no pasa nada si soy pasivo. Creemos que el diseño de Dios es mejor. Mujer, no eres inferior al ser procurada. No eres inferior al ser procurada. No creas esas mentiras de la sociedad. No eres inferior al ser procurada, al querer ser procurada. Hombre, no eres inferior al servir a tu esposa. Cristo sirvió a la iglesia cuando no se lo merecía, cuando estaba en pecado. La mujer se somete a Cristo porque Cristo sirve a la iglesia. Iglesia, no son inferiores al seguir, al someterse a un liderazgo. El liderazgo no es inferior al servir, empobrecerse por la iglesia, porque reflejamos el evangelio, ¿cierto? Cristo se somete por nosotros, yo me someto a mi esposa se somete a mí, yo muero por mi esposa me respeta, mi esposa me sigue, porque yo como Cristo muero por mi esposa, amo a mi esposa, sirvo a mi esposa. Pero cuando las cosas se salen de orden, cuando yo abuso de eso para menospreciarla, para humillarla, para oprimirla, mi esposa empieza a no confiar en mi liderazgo. Las cosas fuera de orden no sirven. Si se hace en amor, si las sirvo en amor, si los sirvo en amor a ustedes, ¿habría por qué desconfiar? Si sirvo en amor a mi esposa, ¿la sumisión se vería como opresión o como el diseño de Dios? Y entonces fíjate en el versículo 15: pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Artemis, esta religión, era una patrona, una santa del parto. Recuerda, dar a luz en este entonces te podía costar la vida, costaba la vida, causaba complicaciones físicas de por vida. Había una emancipación social, un feminismo radical. Las mujeres no querían casarse, las mujeres no querían tener hijos, les costaba la vida, les costaba oportunidades de empleo. Pero Pablo dice, fíjate, la mujer se salvará siendo madre. No está diciendo de salvar espiritualmente, sino la mujer estará a salvo. La mujer estará a salvo físicamente. La mujer debe de confiar, siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad.
Y Pablo regresa otra vez a Génesis 3:14. En Génesis 3 está la caída. Dios le dice al hombre que con sudor va a procurar el alimento. A la mujer le dice que siendo vida va a dar parto, le va a costar todo. Y fíjate entonces en Génesis 3 versículo 14 dice: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Fíjate lo que le dice a la mujer, con esto termino. Pondré enemistad entre tú y la mujer, le está hablando a la serpiente, a Satanás. Pondré enemistad entre tú y la serpiente, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y entonces ahí te acuerdas que está profetizando el Evangelio, la victoria de Cristo sobre Satanás. Y entonces está profetizando miles de años después lo que iba a pasar con María. Con la simiente de María iba a derrotar al enemigo. Y entonces Pablo está diciendo esto: no tienes que confiar a Artemis, lo que te está diciendo Artemis para ser mujer. Tu feminidad, tu identidad no está en ser madre, en no ser madre, en verte sexy, en no verte sexy, en ver si estás soltera, si no estás soltera, si estás guapa, si estás fea, si estás gorda, si estás flaca. Eso no te va a salvar. No vayas a Artemis confiando que te va a dar seguridad. Y entonces está apuntando otra vez al Evangelio. Y entonces la mujer dice: a pesar de todo esto hay esperanza. Si tienes una relación complicada con tu esposo, hay esperanza. Porque entonces Pablo está apuntando al Evangelio, que a través de la simiente de la mujer, a través de María, tenemos redención. Y entonces en esa redención todo se pone en orden. Entonces yo, Samuel, como esposo, puedo empezar a servir a mi esposa sacrificadamente, aunque me cueste trabajo y aunque fallo, llego y me aferro a Cristo y le pido ayuda y le pido perdón, porque tengo la esperanza de que Cristo ya venció, de que a través de la simiente de la mujer no tengo que oprimir a mi esposa, no tengo que oprimir a las mujeres. A través de la simiente de la mujer tiene la esperanza que no va a ser oprimida, que su identidad no va a estar en lo que es, en lo que no es, en lo que luce, en lo que tiene, en lo que no tiene. Y entonces Pablo está hablando de que otra vez, a través de Cristo, todo se va a poner en orden. Vamos a regresar a Génesis 1. El hombre va a servir incondicionalmente, sacrificadamente a la mujer. La mujer va a confiar incondicionalmente, sacrificadamente al hombre. El hombre va a servir a la mujer va a servir al hombre. No es un feminismo, no es un machismo, es reflejar la imagen de Dios juntos. Porque los creó hombre y mujer a la imagen de Dios. Mujeres, ustedes tienen algo que contribuir a la iglesia, algo que los hombres no tienen y que jamás tendrán. Ustedes tienen dones que nosotros no tenemos. Ustedes tienen capacidades que nosotros no tenemos. Aprovéchenlas. Prepárense teológicamente, espiritualmente. Si quieren liderar la iglesia, tienen la oportunidad de hacerlo, pero se les va a pedir lo mismo que se le pide a cualquier hombre: piedad, santidad, conocimiento de las Escrituras. Si lo quieren hacer, adelante. Están en un ambiente donde se les va a dar los recursos que necesiten, sabiendo que juntos reflejamos la imagen de Dios. Y eso para mí es algo sinceramente que es una prioridad en esta iglesia, porque sé que una imagen de hombres nada más es una imagen atrofiada para la imagen de Dios. Y no quiero que Isaías, no quiero que Oseas, no quiero que Lea crezcan con una imagen atrofiada de lo que significa ser hombre o de lo que significa ser mujer. ¿Te imaginas una iglesia donde el hombre y la mujer se sirvan mutuamente? Donde el hombre muera a sí mismo por el beneficio de la mujer, donde la mujer muera a sí misma para el beneficio del hombre, donde no tenga yo que tratar de someter a nadie, donde nadie trate de someter a la otra persona, donde mis hijos, donde tus hijos, donde cada uno de nosotros veamos una vez más lo que significa ser la imagen de Dios juntos. Y entonces no son las mentiras de un feminismo radical, no son las mentiras de un machismo. Es confiar en que en Cristo el enemigo ha vencido, el orden ha sido restablecido, y entonces podemos reflejar la imagen de Dios otra vez. Regresando a mi librero, ya con esto termino. El Evangelio nos dice que no tengo que vivir para siempre con ese librero chueco, que por más que lo trato de arreglar, se va a ver feo, se va a ver pandeado. Y el Evangelio es esa promesa que viene alguien a hacer de cero ese librero,
que no tengo que conformarme con algo chueco. Y entonces en medio de tus problemas maritales, en medio tal vez de tus frustraciones con el otro sexo, recuerda que en Cristo tenemos a alguien que renueva nuestros corazones. Tenemos esa esperanza que el enemigo ha sido vencido. Tenemos esperanza que Cristo es poderoso para transformar a mi esposo, a mi esposa, y es suficiente para transformarme a mí en medio de sus pleitos, en medio de esas confusiones. Y termino una vez más con la cena del Señor. Si eres nuevo, déjate explico por qué lo hacemos. Lo hacemos como recordatorio